Reitero lo que hemos dicho en repetidas oportunidades aquí en el programa. EPM es una empresa que se ha hecho grande en el país, es una empresa que muestra mucho liderazgo en muchas cosas, pero desafortunadamente hay algunas cosas que no se pueden quedar ahí tapadas. Hay que corregirlas para que la empresa siga siendo líder en el país, y así se lo entiendo a la concejala. De resto, que tapar todas estas verdades, bien complejo. Nuestro invitado es don Osvaldo Ordóñez, PhD en Geología, es docente en la Universidad Facultad de Minas. Facultad de Minas Universidad Nacional. Desde el año 1999, así que conoce. Más o menos. ¿Cómo iba a arrancar usted la pregunta? No, la pregunta era para la concejal. No, pero para nuestro invitado. ¿La situación está qué? ¿Cómo está la situación en el proyecto Hidroituango? Desde el punto de vista geológico y geotécnico es una situación crítica, ¿no? Porque en estos momentos hay, digamos, fragmentos de la obra sobre los cuales la ingeniería no tiene control. Y si usted no tiene control, pues está supeditado a que la naturaleza, digamos, artificial que se creó con el lago, pues haga y deshaga lo que quiere, ¿no? Por fortuna, pues son rocas, si fuesen suelos hace rato hubiese colapsado, pero digamos el miedo geológico y geotécnico sobre lo que está allá y las variables que hay, y más sin saber qué es lo que están implementando a nivel de soluciones, pues crea unas incertidumbres que pueden dar, digamos, pie a que mucha gente hable y opine, ¿no? Y que a personas como yo que digamos, tienen una formación geológica, más o menos geotécnica, conceptual, pero que sé de rocas, eso sí creo que sé mucho, y más de las de allá, que poca gente sabe las rocas que hay allá. Yo creo ¿Cómo que es geológicamente esta zona? ¿Es muy inestable o es muy rocosa? ¿Y sobre qué no tenemos control, Sí. por ejemplo? Por lo menos, a ver, vea, lo que pasa es que la ingeniería en Colombia, y especialmente las empresas que ejecutan esta obra, han tenido una muy buena experiencia en un macizo rocoso que es el Batolito Antioqueño, ¿no? Que es donde está el Peñón de Guatapé, Río Grande, y la última gran represa que se hizo fue Porce 2, que tenía una parte entre Batolito Antioqueño y unas rocas que conocemos como metamórficas. Como esos lugares, digamos, para construcción de embalses se acabaron, entonces EPM tuvo que correrse. Digamos, la primera que hizo fue Porce 3, en unas rocas que son muy diferentes a las otras y donde también tuvieron problemas. Y este macizo rocoso, que es, digamos, de la zona del Cauca, corresponde a unas rocas que son del dominio de la Cordillera Occidental, en la cual la experiencia práctica en estas obras es ninguna. O sea, no había experiencia práctica en estas rocas. Y para los ingenieros civiles hay una cosa que, digamos, en su forma de ser y de trabajar, para ellos creen que todas las rocas son iguales, ¿no? Ellos solo diferencian suelos y rocas y las tratan de forma general muy parecidas, ¿no? Pero las rocas son como los seres humanos, ¿no? Como es una mujer, un hombre, tienen particularidades que a veces esas particularidades son buenas o son malas, y esas particularidades son las que existen allá. Son unas rocas que de forma global son metamórficas, ¿no? Pero esas metamórficas fueron generadas durante el choque de unas placas, y lo que hicieron fue deformarlas y generar alineaciones. Y los planos internos de ellas no están tan sellados como las rocas metamórficas de la Cordillera Central. Eso técnicamente es lo que hay. Entonces los macizos rocosos, a pesar de que son rocas desde el punto de vista visual muy buenas, etcétera, hay particularidades de ellas que no se tiene la experiencia en el trabajo del día a día, en la construcción del detalle de un túnel, y alguna de estas cosas es lo que de pronto pudo desencadenar lo que está pasando, ¿no? Sin saberlo a detalle, necesitamos estudiar muy bien qué fue que pasó. Eso es, digamos, el contexto general. Aunque es motivo de investigación y será motivo de investigación, ¿se puede decir que en principio la culpabilidad es del estudio de suelos en el proyecto? No, a ver, vea, mira, hay como dos cosas que diferenciar. Resulta que el túnel de desviación de las aguas es un túnel, digamos, que es como este brazo, ¿cierto? Ese túnel está diseñado y construido para evacuar las aguas del río de forma normal. Pero ¿qué fue que pasó? Entonces, todo lo que yo hago como ingeniero y la gente que estudia es preparar ese túnel para que resista esa agua, el paso de esa agua normal. Pero como ese túnel se taponó, ¿cierto? Entonces, al taparse aquí en este lado, se empieza a crecer una columna de agua. Esa columna de agua es de 50, ¿es eso 60 de los metros. túneles o eso qué fue ahí? Eso es la zona de los túneles, y ahí cayó y tapó, ¿no? Por eso, entonces, o sea, lo que se vino fue la montaña desde arriba. Sí, pero antes el primero que tapó fue el túnel aquí, y él generó un cono, ¿no? Sí. Un cono hacia arriba, que esto lo que me está evidenciando es una succión. Y les voy a explicar la succión para que la gente entienda qué es lo que pasa. Entonces el túnel estaba así. Cuando el agua se represa, entonces hay una presión, una cabeza de presión de agua aquí. Cuando se destapona, esa agua sale emberracada a mucha más velocidad de la normal. Entonces esa velocidad, con esa presión, ella internamente jala hacia arriba. Y si hay una debilidad pequeña que se tenía considerada o era pasable para la corriente normal, pero ya con presión,
eso empieza a jalar. Y cuando vos ves arriba, ¿cierto? Como en las fotos y eso, muestran el cono que se genera, es un cono producto de la succión. Entonces, cuando esa succión se genera, pues no es que sea un error de ingeniería, sino que es una condición a la cual jamás se había diseñado el túnel, porque el túnel era para trabajar a presión de agua, sino a agua corrida, ¿no? Básicamente. Entonces, esa condición es lo que hay que tener en cuenta. Usted escuchó lo que dijo la concejala ahora. Más o Sobre menos. la tala de árboles y todo esto. Bueno. Y entonces esto pudo haber afectado que estos túneles se van quedando todos estos Se taponan. troncos ahí y hacen un tapón natural o... Claro que eso, digamos, fue lo que, en principio, lo que pasó fue un taponamiento de palos y eso, ¿no? ¿Y qué fue que pasó? Yo estuve en la zona hace como 2 meses, 3 meses y estuve hace poco y ya se estaba talando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veía a la gente? Porque tengo colegas o amigos, ¿no? Trocheros de la zona de campesinos que trabajan ahí, ellos estaban retirando los troncos grandes, ¿no? Y muchas ramas estaban quedando para después recogerlas porque el embalse se iba a llenar en julio, ¿no? Sí. Ahora. Sí. Entonces, el invierno incrementó las lluvias, hizo que mucho este material cayera al río y taponó. Y al taponar empezó rápidamente a subir el nivel del embalse y, digamos, no estaba preparado y cogió todo ese material que había ahí y incrementó la cantidad de troncos y de basura y de desechos. He leído cantidad de artículos que escriben en todas partes. Ahí están viendo ustedes imágenes de apoyo, esas son las 8 entradas para las máquinas que están por debajo. Pero pregunta, ¿por qué muchos dicen que esos túneles no los debían haber tapado Todavía que se debían haber sostenido hasta el final? Pues en eso es una frase que alguien me dijo de EPM, un colega, y la hago carrera. Es muy fácil ser historiador, más fácil ser historiador que adivino. Sí. El taponamiento de los túneles hacía parte del proceso constructivo, ¿no? Es una decisión que se toma en un conjunto, no es que ahora todo el mundo decir, ¿por qué los taparon? ¿Por qué no sé qué? No, era parte del proceso constructivo porque ya venía el llenado del embalse, ¿no? Y calcularon que... O sea, están en el justo tiempo para agarrarlos, no como están especulando. Sí, porque eso es una decisión que se toma en un conjunto entre ingenieros, constructores y dueño del proyecto, y seguramente la explicación técnica que hicieron, pues, avaló que se tapara. Eso no es una persona que toma esa decisión, porque es taponar los túneles, pues, con ese concreto, esa cantidad es una cosa, digamos que es una decisión técnica, ¿no? Entonces, eso parece que estaba en todo el cronograma, ¿no? Parece, ¿no? Parece. Eso es lo que hay que esperar a ver y cuando se haga, pues, la investigación y el peritaje, pues, se tendrán. La cuestión sí es, ¿por qué no había un plan B, cierto? Plan C, esas son las cosas que uno ya, pues, digamos, hace conjeturas, ¿no? Pero seguramente los diseños, de acuerdo a la dimensión del túnel, pues permitía que, de acuerdo a las aguas que tenía, evacuara, pero no contaron que se iba a sobrepasar en lluvias, ¿no? Y taponar, porque eso pasó hace como 2 años, también el río se represó en la época invernal. Tiene el efecto que usted dice, mire como ¡fum! Cuando se destapa. Eso es presión, ¿no? Eso es presión. Pero cuando el agua va viajando por el túnel adentro, ella lo que hace es jalar hacia arriba. Claro. Entonces la presión jala y si usted está en un terreno que está debilucho, pues esa presión hace que eso colapse. Osvaldo, muchas personas dicen que ya pasó lo peor, que ahorita lo que se viene son estudios y demás para controlar lo que ha pasado. Y ahorita usted fuera de cámara nos decía que todavía no sabemos si realmente ya pasó lo peor. No, mira, lo que pasa es que yo soy un poco como trágico, ¿no? A mí me gusta siempre el peor escenario, porque es mejor que yo me equivoque por exceso que por defecto, ¿no? No por tranquilidad. Entonces, las cuestiones de este macizo rocoso, mira, hay una condición muy maluca. Imaginemos el mismo brazo, entonces yo taponé esto. Entonces si taponé es porque se vino parte del material que hacía parte de la forma del túnel. Si destapono como pasó el sábado, entonces ese material se fue. Y si vuelve y se tapa, quiere decir que se desconfiguró aún más la sección del túnel. Entonces quiere decir que alrededor de toda esa sección del túnel hay en estos momentos agua en presión echándole así. Es como que yo le coloque a la concejala mi dedito así, donde lo ponga todo el día, mañana está en el suelo. ¿Cierto? Porque a pesar de que ahorita no le haga nada, si le pongo el agua o la presión 1 o 2 días, o yo me canso como agua, pero el agua no se va a cansar porque da hasta la columna, ¿no? Sí. Sino el macizo rocoso en este caso. Entonces esa agua puede estar entrando en las fracturas, y generando presión, ¿cierto? Sobre el macizo rocoso. Por fortuna, pues hay mucha roca que uno, digamos, geológicamente le quedaría difícil. Pero no sé si toda la sección tiene suficiente roca para soportar la presión y disiparlo, ¿no? En el macizo rocoso. Si hay poca roca hacia este lado, esa presión puede reventar hacia un sector. Y uno ahí lo que necesita es las condiciones, digamos, de ingeniería, que le muestren medidas, diseños, qué perforaciones existen para, digamos, mitigar y tratar de resolver esas cosas, ¿no? Eso, digamos, en el contexto, pero la solución básica para que ustedes entiendan es quitarle presión de agua, ¿no? Entonces, vamos a pensar que toda esta montaña es el agua que hay represada hoy. Entonces, lo que tiene que hacer EPM es hacer túneles así, ¿no? O sea, un túnel, digamos, a 30 metros, a 40 metros del agua, otro a 60, otro a 80, hasta abajo, ¿no? Para ir evacuando
el agua. Entonces la Paulatinamente. construcción de esos túneles, porque adentro de la montaña, digamos que es llena, es como un queso, llena de túneles y huecos para la obra. Entonces es evacuar esa agua desde arriba hacia abajo. No tratar de destapar abajo, porque si destapamos abajo hay una Más presión. presión, Hay una impresionante. presión horrible, muy grande, difícilmente diseñada o tenía en cuenta los diseños, porque el túnel no estaba para eso. Entonces si yo destapo el túnel abajo, Entonces usted la está presión diciendo, va a ser... vamos a tener que hacer entonces túneles complementarios. O sea, Esa sería una solución, no sé si la están contemplando, la están haciendo. esos larguitos. ¿Cuánto se No, demora? porque tampoco, no hay que preocuparse, porque dentro de la obra hay muchos túneles, muchas cosas que hicieron para construcción, y un túnel de esos se puede adecuar y conectarlo a 150 metros, no sé las medidas, en 150 metros hoy tenemos avances en voladuras de 10, 15 metros por día. Entonces, si son 150 metros, estamos hablando de 10, 12 días, ¿no? Para solucionar, para evacuar el agua. O sea, lo que hay que hacer ahora es evacuar el agua. Porque esa agua, esa masa de agua ejerciendo presión sobre el macizo rocoso no es buena. Y no es No mejor es buena. terminar la represa hacia arriba para que empiece a verter por el vertedero, porque es que hay una diferencia, yo no sé cuánto, 18 metros o algo así. 20 y pocos no han metros. podido llegar hasta la parte de arriba para que empiece a irse por el vertedero. Dice Nacho Sí, que el Pero es que todo gobernador eso es un- indicó hoy que están a 10 días precisamente de que pero si el invierno culminen nos deja el para dato- que comiencen Fíjate, me dio un dato de a botar por el 40 metros vertedero. cúbicos de piedra tienen que echar diaria. Y con el invierno estaban en 20 metros cúbicos. Don Germán Mendoza. Yo le quiero preguntarle al profesor qué tanto se podía prever esto, es decir, con todos los estudios que se hagan, con todo lo que se analice, los estudios de suelos, la geología, todo lo que usted nos está hablando aquí, esa posibilidad de que pasara esto se podía contemplar o simplemente fue algo fortuito que nadie podía prever. A ver, primero vamos a esperar, digamos, todos los estudios para poder hacer la cosa, pero hagamos una aproximación. Por mucho que usted estudie, perfore y haga análisis de macizo rocoso, de ensayos triaxiales, todo lo que usted quiere, se puede imaginar, el ser humano y la ingeniería en cualquiera de sus ramas, de la medicina y todo, tiene un grado de 95% de certeza de decirte que algo va a estar bien. Queda un 5%, que es el 5% de las incógnitas de la misma naturaleza que es difícil hoy modelar y seguramente va a ser muy imposible durante muchísimos años del desarrollo de la civilización. Entonces, ese 5% puede ser, digamos, yo hago un ejemplo muy bueno, ¿no? En un cuerpo humano, usted puede tener un ser con todos los vestidos más cachezudos que tenga, corbata, etcétera, etcétera, pero ese ser sale caminando y sale con un cordón suelto, ¿no? Y pueda que pise ese cordón y se cae, y se golpee en la cabeza y se mate. Sí, señor. Entonces usted diga, ¿viste? Pero si ese man iba bien vestido, todo organizado, sí, pero es que no se amarró el cordón. En este caso, digamos que la similitud sería eso. Fue un cordón que estaba suelto y por ahí, digamos, se tapó, no generó el problema y eso desencadenó en una caída. Menos mal no se golpeó ni el cerebro ni el corazón, que en este caso es la presa ni la casa de ¿Y máquinas. quién no amarró el cordón? Eso, ya eso vendrá la cosa. Bueno, fue que no amarraron bien el cordón, fue que el cordón era muy apretado y usted a veces se aprieta un cordón a un niño y empieza a darle la de fiebre, ¿no? ¿Y por qué tiene fiebre? No, es que tiene los cordones muy apretados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso pero eso es lo que viene después. Pero ahí sí Hoy- tenemos que ser historiadores, como dice la consejera. Para esperar. Aquí habrá que empezar a investigar. Entonces, si tumbamos los árboles, no los tumbamos, hicimos bien el estudio, y ahí sí hay que hacer historia, Lili. Nacho, yo tengo una duda y tiene que ver con el tema económico, porque aunque se le ha preguntado de PM y ellos dicen que es apresurado, sin duda eso va a tener unos sobrecostos y unas pérdidas económicas para el proyecto y obviamente para la ciudad y el departamento. Y yo quisiera preguntarle a la concejal si realmente se tienen esas pólizas y esos seguros, y eso qué, o sea, sabemos de cuánto nos cubre con esto que acaba de pasar, o qué es lo que va a pasar A mí mi fuente en económicamente con EPM este me dijo proyecto. que estaban bien cubiertos, están bien cubiertos. Están Tocará blindados. poner Bueno, plata, yo pero creo que eso tiene que ver un poco con lo que hablaba el profesor y con lo que preguntaba Germán, y es de quién fue la responsabilidad. Efectivamente, esto era algo que se podía prever o no. Y de ahí ya las aseguradoras entrarán a mirar hasta Si dónde responden, ¿no? cubren y cómo va a ser pues, el resarcimiento de esto. Pero sin lugar a dudas esto va a poner en aprietos al departamento, al municipio de Medellín, a EPM y a los municipios de influencia. ¿Y por qué lo digo? Porque EPM construyó esto con recursos de deuda. EPM no tenía recursos propios para construir esto, estamos hablando de más de 11 billones de pesos, tuvo que salir a hacer diferentes préstamos, los niveles de endeudamiento de EPM, yo también lo he advertido en mis debates, están supremamente altos, ya una de las calificadoras de riesgo le bajó la calificación la semana pasada, porque todas las proyecciones indicaban que el proyecto iba a empezar a funcionar en noviembre de este año, que se empezaba a generar energía, que esto iba a generar mayores excedentes y que por lo tanto EPM iba a tener holgura y capacidad para pagar todo este servicio de la deuda a tiempo. Esto puede generar que le incremente el servicio de la deuda EPM
que ya las transferencias que le hace al municipio de Medellín, que son del 55% de las utilidades cada año, yo no sé si bajo esta situación es prudente, porque también lo he advertido, que no me parece justo que si bien es cierto se le saca el 55% de las utilidades de la matriz, muchas veces esto equivale hasta el 70 y 80% de las utilidades del grupo, porque hay que reconocer que hay malas inversiones, que no están rentando lo que se esperaba y que no nos están dando los dividendos que requeríamos. Entonces esto pone en aprietos al grupo EPM, al municipio por las transferencias, y miremos qué va a pasar con el plan de desarrollo de la gobernación, que pensaba emitir unos bonos ignorando las utilidades futuras de Hidroituango y que de ahí se iba a financiar proyectos tan importantes para el desarrollo del departamento como Antioquia, Puerto de Antioquia. Sí, pero usted está pensando que entonces esto se va a demorar mucho más, porque según lo que tengo entendido esto fue un traspiés, pero no un traspiés tan grave como para decir que se van a demorar un año. Nacho, pero hay concejales que dicen que les han contado que hasta 2 años de retraso pueden tener. Por eso estoy más haciendo la pregunta. Sobrecostos, más no, los porque sobrecostos. Lo que dicen pues es que esto se retrasa 6 meses. No, pero ya usted me está hablando que hay concejales que hablan de 2 años. De 2 años se está hablando, pero no se puede especular porque, como lo dijo el geólogo, el profesor, hay que esperar, determinar, porque hay fenómenos que en este momento no se pueden controlar, que la ingeniería y demás tienen que esperar, mirar qué pasa para saber cuál va a ser la mejor decisión. Entonces todavía no se tiene certeza cuándo empezaría a generar Hidroituango, no se tiene certeza del daño económico, sabemos que los equipos que eventualmente se dañaron por la inundación de la casa de máquinas tenían un costo aproximado de 400.000 millones de pesos, pero más allá de eso no se sabe y no se ha cuantificado y EPM no ha dado la información de cuánto va a costar. Pero por los daños y lo que venía usted denunciando anteriormente, entonces, ¿qué? Sí, de los contratos. Económicamente. Sigue pendiente. Exactamente. El profesor quería complementar. Perdón, profesor, antes de que se nos vaya la idea, concejala, hay una preocupación entre la comunidad, nos lo han escrito todo el mundo, que ahora qué va a pasar, hay posibilidad, yo creería que no, de que le trasladen cualquier sobrecosto a la gente en las tarifas de servicio. Pues mire, todas las inversiones que se hacen para la generación, para la transmisión y para la distribución de energías, según la fórmula establecida por la Comisión de Regulación, van cargadas a la tarifa. Entonces, finalmente, vía impuestos, vía tarifas y demás, los ciudadanos somos los que terminamos pagando estos ¿Usted dice sobrecostos. que nos podrían llegar a subir el servicio de energía? Pues de es energía. que, según el modelo que tenía proyectado Hidroituango, se había dicho que en un periodo de 4 o 5 años el precio de la energía iba a disminuir porque iba a haber una sobreoferta de energía. Pues yo no sé. Pero no que haya un aumento puntual en el caso de IPM por el daño. Entiendo que es lo que está diciendo la concejal. Sí, pero a ver, lo que digo, la tarifa de servicios públicos que establece la Comisión de Regulación, ahí deben ir amortizadas todas las inversiones que se hagan. Por eso la tarifa tiene diferentes componentes, la de generación, la de distribución, la de transmisión y la de comercialización. Entonces, muy seguramente eso no lo van a cargar a ese componente. O sea, que no la van a subir. Pues eso lo terminamos pagando los ciudadanos. De alguna manera. Pero aquí no está diciendo la concejal. Es gravísimo, porque entonces nos toca. Lo veo usted muy pensativo. Dígame una cosa, en este momento, ¿cómo está Hidroituango? ¿La represa se está llenando o ya está a un nivel bajito? No, ya está, digamos, primero está evacuando por la casa de máquinas, ¿no? Pero si deja de llover, entonces no se llena el embalse, entonces deja de evacuar. Muy bien. Alguien decía que bueno que venga el verano, ¿no? Porque si viene el verano el embalse no se vacía, ¿no? Porque no tiene por dónde salir. Pero entonces lo más conveniente es desinundarla o dejar que siga para arriba y tratar de hacer el llenado que hace falta para estar por encima del vertedero. Para mí cualquiera de las dos cosas es crítica, ¿no? Porque es que tenemos el problema abajo. En la pata está tapado y eso no está con control. Entonces en el momento que se destape, entre más agua, más presión. Entonces con más velocidad sale. Y si sale con más velocidad, tengamos un modelito simple. Un túnel de esos, digamos, evacúa 2.000 metros cúbicos por segundo. Si yo tengo presión, hay más empuje, entonces pueden salir 5.000 o 6.000. Pero si subo más el agua, pueden salir 7.000, 8.000 metros cúbicos por segundo. Eso significa que al río, una vez se abra ya en el cañón natural, pues el nivel del río va a subir y va a pasar algo cercano a lo que pasó el sábado. Entonces,
Pues para la obra unos dirán que muy bueno, pero en el término, digamos, de la parte hidrodinámica y la carga de presión y eso, no es bueno que el embalse esté lleno sin tener la forma por donde evacuar el agua por debajo. Hay que sellar esos túneles de agua para que no queden descontrolados. No, hay que abrir para sacar el agua por debajo. O sea, primero sacar el agua, terminar el nivel de la represa, ahí sí sellar lo y ideal volver. lo ideal es vaciar el embalse para poder terminar la construcción. Y una vez hecho hacer todas las reparaciones en esos túneles que se dañaron, de pronto tener que hacer nuevos, etcétera, para poder tener descargas. ¿Cuánto tiempo se a demora? los 2 años que me están dando, haciendo de trabajo, ahí sí le creo a los 2 años. O puede ser yo más, tengo una ¿no? pregunta. ¿O puede ser más? Sí, a ver, ustedes que les gusta hablar de plata y de política, que eso no es lo interesante ahora, porque lo interesante es salvar al enfermo que está en cuidados intensivos. Ya no preguntar si tenía zapatos o no, y quién le compró los zapatos, y el que firmó los zapatos fue Fajardo o no sé quién, eso no importa. La situación es la siguiente, y van a poner números. Puede que la empresa aseguradora llegue y revise, porque la empresa aseguradora tiene ingenieros, no economistas, ni politólogos, ni sociólogos, ni ambientólogos, no tiene ingenieros. Ellos van a ir a ver si lo que se hizo en obras es lo adecuado, si las medidas que tomaron son las adecuadas. Ejemplo, usted tiene un accidente en una empresa, cualquiera, en una mina, y se le cayó lo que sea. La primera pregunta que le hacen, ¿tenía ARL? No, chao, perdió. Eso. ¿Tenía casco? Ah, no. Y le cayeron 100 toneladas de roca, eso con casco, sin casco, se muere. Pero si no tenía casco, no paga el seguro. Así es, entonces en este caso los técnicos van a venir a revisar. Y dicen, Para tratar de si no hizo más pagar. procedimientos geotécnicos, ingenieriles, no sé qué, ¿sabe qué? No pagamos el seguro. Y peor, pensemos que todo se hizo bien y pagan. Pero la empresa aseguradora dice, yo debo revisar cómo quedó la obra. Si la casa de máquinas está afectada drásticamente, si los túneles están afectados drásticamente, él dice, bueno, usted me estaba pagando por decir algo, es como un carro, ¿no? Un carro chocado tiene un precio diferente a un carro nuevo, y así sea el mismo modelo. Pueda que ni se lo aseguren. Eso pasa. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si vamos a hablar de esos futuros, pues pueden haber escenarios tan trágicos que a nivel de seguros nadie asegure ese proyecto. Y tengo que cargar todo, ¿no? Pero esos son los escenarios peores. Hoy lo que necesitamos es que EPM y las empresas nos digan cómo van a evacuar el agua controladamente. Controladamente es botando 2.000 o 3.000 metros cúbicos por segundo. De ahí para allá es emergencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy, digamos, nos debe llamar a todos, porque la parte política, pues hay gente que hace muy buen control político, el otro que se cree historiador muy bien, pero lo técnico es para mí lo más preocupante, y yo no sé ustedes, pero señores, hay que evacuar ese embalse. Venga, geólogo. Y es la pregunta, ¿cómo lo van a hacer? Y eso es el debate con EPM y llamarlo ingeniero aquí, bueno, amigo, ¿qué están diseñando? ¿Qué bypass van a hacer? ¿Cómo están los túneles de estabilidad? ¿Aguantan para no sé Le qué? tengo que hacer una pregunta en su experiencia tan grande en geología. Y esto podría terminar una gran debacle en caso de que los túneles se tapen, eso se llene, el vertedero tan... O esto no habrá, porque muchos han estado hablando de algo ya catastrófico, que eso el agua coge y trona y barre con todo eso. Genera avalanchas. Pues mira, a ver, digamos que vamos a poner, digamos, como los escenarios técnicos. Yo tengo una columna de agua en este momento va a la 225, casi a la 380, ¿no? Entonces vamos a hablar que hay 150 metros de columna de agua, ¿no? Con un embalse, no sé si tendrá 50 kilómetros en estos momentos, no sé cuánto tiene exactamente. Entonces, esa agua lo primero que ella va haciendo es atacando en la parte de arriba, ¿no? Abajo atacar, pues es atacar toda una cordillera, ¿no? Entonces es muy difícil que ella por debajo, digamos, te haga daños que desfonden el embalse. O sea, que el agua se vaya por que debajo. por debajo Que y me filtre desfonde el totalmente. embalse, por lo menos en lo que yo conozco del cañón y la geomorfología, es un cañón en B totalmente de roca. Es muy difícil que por debajo ella me lo vaya a atacar, ¿no? Ella me va a atacar por las laterales y porque las laterales no estaban preparadas todavía para el llenado del embalse, ¿no? EPM estaba haciendo inyecciones en los macizos precisamente para cuando se llenara el agua no filtrara las laterales del macizo, ¿no? Y ahí la presión es menor. Pero como eso no estaba preparado, ¿cierto? Todavía no estaba terminado eso, entonces existen puntos de debilidad, ¿cierto? Que el agua puede atacarlo, ¿no? Entonces hay muchos túneles internos que hoy está saliendo agüita, y esa agüita no tenía por qué estar saliendo, pero hace parte de esas cosas que no es que no las tenía, no, es que el embalse todavía no se iba a llenar, ¿no? Entonces como no se iba a llenar, pues no estaba... Es como decir usted, la casa no la tenía con baldosa, pues, entonces ¿cómo va a hacer una fiesta? Bueno, pues Claro, ya no eso es hagamos ese terror tan horrible. Eso No, es pero son los peores escenarios. Hay unas Sí, no, posibilidades. es que Pero aquí venga, ya me yo tengo regañan otra y yo no quiero ser pregunta, terrorista. otra Nete. pregunta. Yo tengo una duda para la concejal. Vamos rápidamente porque nos coge la Literal, noche nos aquí. cogió.
desafortunadamente. Entonces, geólogo, usted estuvo de acuerdo en varios asuntos. ¿Usted le parece que se está generando más terrorismo este señor? ¿Oportunidad política para hacerlo? Sí, claro. Señor, Evidentemente, el movimiento del tomate, ¿o qué era? ¿O perteneció? una cosa Pero del ahora tomate. está por el Partido Liberal y apoyando a Humberto de la Calle. Muy bien, El está por el liberal Partido en ese Liberal momento. a apoyar, listo. La primera cosa que pienso que es pertinente, así no me toque eso, no permitir que estos comentarios se queden en silencio. Al él decir que hay más muertos antes de esto y después de esto gracias al proyecto es una vergüenza, ¿no? Porque yo creo ver las pruebas de él de que diga que el gerente de EPM y todos los de EPM han creado grupos paramilitares para matar a la gente. Eso es una vergüenza, ¿no? Que estemos inculcando los muertos de diferentes actores que hay en este país a unos ingenieros que muchos son amigos míos, son egresados de la Nacional, de la Medellín, de AFIT, y no creo que nosotros tengamos en los cargos directivos de las empresas a paramilitares o asesinos. Eso no lo podemos dejar que haga carrera. Lo segundo, los detalles de que él dice ahora que es que se hizo esto, que se hizo o no sé qué. Hombre, todas esas decisiones, como les digo, no las toma una persona, sino una junta, ¿no? Lo de acelerar una obra, las obras se pueden acelerar siempre y cuando las cuestiones técnicas lo permitan, ¿no? Eso es lo que va a ser parte del mañana cuando hagamos la investigación. Y eso es muy fácil, eso es muy simple, ¿no? Todos los túneles, todas las obras tienen mapas geológicos, geotécnicos de detalle, ¿no? Y una vez se haga la evaluación de eso y el tipo de roca, se observará si el soporte que se hizo era el adecuado para ese momento. Y ya, pero eso es una vez hagamos eso, no ahora con las conjeturas que irresponsablemente para mí desde el punto de vista técnico y político se hacen aprovechando esto, ¿no? Y eso tampoco lo podemos permitir porque esto es un tema técnico y que hoy demanda básicamente que EPM nos diga cómo va a evacuar el agua, ¿no? Técnico y reparable. Irreparable, está reparable por ahora está reparable, ¿no? Cuando no esté así, con certeza yo seré tal vez de los primeros que diga a evacuar, señores y señores, que usted puso feo. Así me equivoqué, ojalá me equivoque y no pase nada, pero yo prefiero equivocarme dando esa alerta, así como le he dicho a los amigos pilas, cuando suba tantos metros, hágase, córrase, porque el río pues tiene unas evidencias muy claras frente a cosas, ¿no? Pero Me en dicen eso, que esté gente de EPM, que ya le doy la palabra, me dicen que bueno que esté gente de EPM, no de EPM, nadie, ningún funcionario va a hablar. Sale. Solamente Es va a más, hablar el ni gerente. siquiera sale el gerente a dar las declaraciones. Si ustedes han visto, el que sale a dar las declaraciones Viceministro es el vicepresidente de gestión de negocios. Na- que no. a un problema de esta magnitud debería ser el gerente el que dé la cara. Qué pena. María Paulina, Pero el gerente ¿usted sí por es qué le empieza a hacer seguimiento a este proyecto? Pues yo le empecé a hacer seguimiento a raíz de toda la coyuntura que se dio internacionalmente de los escándalos de Camargo Correa, porque esto así en Colombia es en el único país que no ha pasado nada con Odebrecht y que no ha pasado nada con Camargo Correa. Ya. De ahí mi inquietud con el proyecto y a medida que fui investigando fui encontrando el tema de la capa vegetal, el tema de las líneas de transmisión, de la Pero es que usted, carretera para que los y televidentes lo tengan demás. claro, que muchos dicen que es oportunismo político. No, y por no. Usted viene trabajando como concejal en todos los diferentes proyectos que tiene EPM. Así en los que usted es. ha notado Inversiones sí, en el exterior. Sí, no, la cosa no es la primera vez que aparece. Y la siempre que aparece me regañan para allá de EPM, que porque no los queremos. Así es. Bueno, Yamil, usted tenía una pregunta. bueno, realmente son dos, una para el profesor y otra para María Paulina. En esos momentos la estructura, en toda esa gran estructura de los 12 municipios de influencia y como tal Hidroituango, ¿cuál es la parte más delicada? O sea, ¿en cuál podría haber algún, de pronto, deterioro mayor para que no se pueda controlar fácilmente por EPM? Para mí lo más delicado en estos momentos es el taponamiento del túnel, desvío, el cual está con roca, con suelos, con barro y con palos, y que tiene una columna de agua que todos los días está subiendo y fluctuando, ¿no? Y además Hacia abajo, hacia afecta arriba. a Puerto Valdivia por estar tan cerca. Entonces, esa condición, y como no tengo exactamente las medidas y no tenemos un reporte técnico ya de cómo está haciendo eso, esa fuerza está ejerciéndose de agua sobre esa montaña y hay que conocer muy bien cuánto hay de soporte aquí en roca lateral, ¿no? Que no vaya a permitir que este túnel se rompa por aquí y ataque otra estructura que esté por ahí, que sea parte del proceso constructivo y el agua empiece a salir por todos lados, ¿no? Eso sería, digamos, lo más crítico y por eso hoy yo hago un llamado a que EPM, las empresas constructoras, nos hagan un debate técnico con los ingenieros, ¿ya? No más jefes y gerentes, sino con los ingenieros civiles, con los responsables de la obra, con los tuneleros que hay allá, con la gente de soporte y eso, que nos informen, no solo a mí, sino que le den una tranquilidad o no a las comunidades que potencialmente pueden ser afectadas, porque es que aquí nos ponemos a preocupar de lo que dice Petrovsky, de lo que dice el Boboski, cualquier pendejoski, y no estamos preocupados de lo técnico que está pasando en esa presa y que puede afectar a un montón de colombianos que están viviendo aguas abajo y que para mí esa es la prioridad, ¿no? O sea,
El hecho de que yo hace rato yo estuve martes y miércoles en el cañón viendo el río seco, a propósito de lo que usted me contaba, el río tenía 120 metros cúbicos por segundo y regularmente en verano tiene 400. O sea, estaba casi seco y entonces el transporte fluvial estaba afectado. Los barqueros estaban felices porque estaban sacando mucho oro porque habían podido bajar. Yo estaba preocupado con eso, pero más preocupado es, ¿y si eso se crece? Entonces le decía a la gente, pilas, estén alertas, menos más alertas, pero aquí hay otros que están buscando rédito político con eso. Eso sí, menos la concejala que viene de a rato haciendo un seguimiento con esto minucioso. Su pregunta Y la también para la otra, concejala concejal, si rápidamente. no hubiera pasado esto, ¿el cronograma que tenía EPM se estaba cumpliendo o no? Pues según el plan de aceleración que ellos tenían, se venía cumpliendo. Sin embargo, yo también estuve visitando el proyecto en el mes de abril y el gerente también nos dijo que si no se removía el tema de la masa vegetal, si no cumplían con eso, eso también podría generarle atrasos al proyecto. Fue la información que nos dio el gerente hace menos de un mes. Yo creo que graben esto. Por fortuna pasó esto ahora. Por fortuna pasó. Si hubiese estado el embalse lleno a la cota 425 y no hubiésemos tenido este percance, esa cosa iba a estar al libre manejo de la naturaleza y la presión de agua. Y el desastre pudo haber sido, digamos, peor estando el embalse lleno y toda la tranquilidad. Imaginémonos que en ese momento haya una ola invernal y un sismo, ¿no? No, mejor dicho. Entonces, por lo menos, digamos que en lo malo. Pensemos, por lo menos pasó ahora, porque entonces, ojo, hermano, que eso... Lo que estábamos haciendo ahora no estaba tan controlable, tan manejable, y ya van a entrar, ¿no? Todos los que super saben, ¿no? Vea, muy poquiticos geólogos en Colombia saben qué rocas hay allá y cómo son. Eso, cuídelo. Ni ningún consultor que traigan, que esas rocas apenas hace como 2 años, nosotros con un profesor que se llama Julián Restrepo, un maestro, descubrimos que es otra unidad geológica que no estaba en los mapas, ¿ya? Y esa unidad geológica es muy maluquita, no es tan bacana como todo el mundo la maneja. Entonces, eso, ahorita se viene lo duro y por lo digo, ¿no? Dentro de las comillas, ¿no? Qué bueno que pasó esto ahora y no cuando el embalse estaba lleno y funcionando porque no teníamos control y la cosa pudo haber sido peor. Don Germán Vélez me hace un comentario y me dice, EPM ha sido muy buen gestor de proyectos, que pasen estos momentos de vida, porque realmente pueden decir que EPM es lo más nefasto del mundo entero. No. Tiene un grado de éxito grande. Vamos al asunto económico. Entonces, lo primero, la pregunta que hizo Liliana hace mucho rato, a todo este asunto, digamos que el daño de máquinas... tiene la capacidad económica de sí, para no, responder. ¿qué se va? Entonces le va a tocar ayudarle a una cantidad de damnificados que hay río abajo, reconstruir 2 puentes, algunas vías. Nacho, vea, le tengo acá los datos. Dice EPM el último reporte que entregó el día de hoy. En total, 544 personas evacuadas, 250 en albergue, 294 en autoalbergue, 59 viviendas afectadas, entre destruidas y algunas evacuadas temporalmente. Se entregaron 200 kits de alimentos, 400 kits de aseos y 1.200 colchonetas. Y Nacho, entregaban un dato que me parece curioso. Ellos hablan que 11.000 personas están trabajando en la presa 24 horas. 11.000 personas, no puede ser. Ese era el número de empleados que tenían antes de que ocurriera. Pero ellos dicen que en este momento hay 24 horas trabajando esas 11.000 personas. Bueno, pues ojalá que ¿cómo va a ser EPM? Porque seguramente todas esas empresas de seguro, eso se toma un tiempo de su investigación, mientras EPM va a tener que responder. Estamos económicamente... Yo creo que lo primero que hay que decir es que EPM, a pesar de las dificultades y de todos estos proyectos en los que ha tenido impases, sigue siendo una empresa muy sólida, que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Tiene unos altos niveles de endeudamiento, pero digamos que sigue teniendo un flujo de caja importante. Y yo creo que acá el llamado también es al alcalde a que sea responsable con el tema de las transferencias, porque se viene un momento de austeridad mientras se determina hasta qué punto cubren o no las aseguradoras. O sea, el año entrante si sí va a tener la capacidad. El año entrante y porque es que todavía no habían alcanzado a pagar. No, pero ya habían repartido los excedentes. No, esos excedentes no es que entreguen todo de una, la tula, ni inicio de año. No, eran prácticamente 1.5 billones de pesos, 300.000 millones de ISAGEN más 1.2 billones de transferencias ordinarias y extraordinarias. Entonces también el llamado es a la responsabilidad que tiene la alcaldía. Creo que, como empecé mi intervención, la prioridad en este momento es salvar vidas, pero que en una etapa posterior sí se deben determinar causas y responsables en caso de que los haya, y se debe contratar una auditoría forense que permita determinar tanto los temas técnicos, financieros como jurídicos.
Cuestiones económicas y que son esencia humana, ¿no? Tengamos en cuenta. Esos números que usted menciona, las personas, cabe aclarar y que es bueno que lo hagamos. EPM y las empresas tienen identificado exactamente la población que está y que es afectada, ¿no? Para que no estén dando por ahí limonas de ayudas a gente que siempre quiere aprovechar estos momentos para eso. Yo sé de personas que están en Puerto Valdivia, eso, amigos y que gente que ha trabajado conmigo, lo están tratando pues en las formas adecuadas y con dignidad, en albergues, etcétera. Eso está bien, digamos, cubierto y digamos que en términos económicos eso no es un hueco pues que se va a crear EPM, ¿no? La construcción de los puentes es relativamente, digamos, pasable en costos. Lo que hay que tener es, por lo menos lo que me preocupa hoy a mí son los daños ya ecológicos y ambientales. Si el nivel del río no sale y vamos a mantener los 150 metros cúbicos por segundo, muchas de las ciénagas que en esta época deben tener carga no van a tener de agua, ¿no? Entonces, pueda que las zonas de, digamos, de criadero o de desove de los peces no se van a estar dando, entonces en el futuro puede estar afectado eso, entonces hay que restablecer el caudal ecológico que se llama al menos, y esas cosas, el transporte va a afectar. A los barequeros les va a ir muy bien mientras que el río esté seco, pues eso sí van a, digamos, hacer el agosto en mayo, ¿no? Concejal, la GREC es la que regula los precios de energía. Sí, la CREC tiene la fórmula. Sí, pero el precio final también, porque, por ejemplo, aquí la luz en la costa es más costosa o más barata que en Medellín, tengo entendido. O sea, aquí no pagamos una tarifa en todo el país igual. Digamos que lo que pone la CREC es un techo dependiendo, como lo decía inicialmente, de las inversiones que hayan realizado las empresas para prestar el servicio y tiene diferentes componentes. Por un lado está el tema de la generación, por el otro el tema de la transmisión, distribución y comercialización. O sea, ¿usted todavía piensa que de pronto puede haber un incremento? ¿O la CREC no dejará pasar eso? Si esto no lo pagan las aseguradoras, esto lo vamos a pagar todos los ciudadanos, eso sí está claro, o sea a través de impuestos o sea a través de las tarifas de servicios públicos, pero si esto no lo asumen las aseguradoras, esto lo pagamos los ciudadanos. O a través de menos inversiones en la ciudad. Eso también, el 4 por 1000 eléctrico. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado, seguimos apoyando al EPM, ojalá salgan de esta dificultad rápidamente. Sería muy bueno tener buenas noticias. Creo que las noticias se van a dar rápido porque estamos en lapsos de, pues, esto no es de 6 meses, sino en 10 días muchas cosas se pueden resolver. O estaponamiento, o llegar hasta el tope arriba. En fin, en 10 días sabremos y ojalá que se le quite la presión a todo esto. La presión de agua. La presión de agua. Sí, la presión de agua, porque eso... y que no haya víctimas mortales. Y que no haya eso es lo principal. Esa es la segunda principal, que no hayan políticos ahí metidos, volviendo cosa política nacional. Estos paisas definitivamente, todo se les cae, todo se les está destruyendo, edificios, esto, aquello y lo otro. Ojo con eso. Pero tenemos metro, ¿no? Lo que no pudo hacer otro. Ya va por debajo. Ya la tienen ya diseñada por encima, pero van a voltear los planos para que quede por debajo. Pero critica que no pudo administrar una ciudad. ¿Usted imagina cómo administrar un país? Mejor no me metan en la cosa.